Carlos de la Rosa, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación por segunda vez aquí al podcast. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. La verdad que es un gusto siempre que me inviten a platicar de lo que me gusta. Doc, en verdad agradezco ampliamente que aceptara la invitación. Ya tiene un tiempecito que grabamos la primera charla y por supuesto, desde que grabamos la primera, para mí sí quedó muy presente el de grabar una segunda conversación. La verdad, esa primera la disfruté muchísimo, la recomendamos ampliamente. Quien nos esté escuchando, ya ahí está la conversación, la primera conversación que tuve con el buen Doc Carlos de la Rosa. No recuerdo el número, Doc, pero sí me atrevería a decir que son pues un poquito más de 30, 40 conversaciones después que estamos aquí por segunda ocasión. Y pues bueno, Doc, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás ahorita? La verdad, tengo varias preguntas que me gustaría hacerte. Sin embargo, creo que a medida que vaya avanzando la conversación, pues podemos ir rescatando varias de ellas. Primero que nada, ¿cómo has estado, Doc? ¿Cómo has estado estos años? Ahorita, ¿cómo estás en respecto a tus ocupaciones? Claro, de repente redes sociales lo ocupamos para pues estar esta parte de creando contenido, divulgando información, pero muchas veces, me atrevería a decir en la gran mayoría, pues es solo una pequeña parte que compartimos de nuestra vida, ¿no? Al final, la gran mayoría la hacemos afuera, muchos en consultas, muchos en la parte académica también, y unos que otros a lo mejor sí le dan un poco más de énfasis a la divulgación o más dedicación a la parte de crear contenido meramente en redes sociales. Pero en tu caso, Doc, ¿qué ha pasado desde la última vez que tuvimos el gusto aquí de conversar? Bueno, pues seguimos en lo mismo. Creo que en ese entonces todavía daba clases en la Universidad Veracruzana. Actualmente ya todo es consulta privada. La Ok. verdad que pues he tenido la fortuna de cada vez crecer más en ese aspecto. Cada vez vemos más pacientes con enfermedades, con problemas metabólicos, a los que pues tratamos o trato de ayudar mediante el ejercicio como herramienta. Y bueno, algo que quisiera compartirte es que cada vez me alejo más de los músculos a nivel competitivo. O sea, de esa hipertrofia tan grande que antes era mi vida y mi pasión, cada vez estoy más lejos de ello. Ahora veo más pacientes que compiten o gente muy musculosa que pues me pide ayuda para valorar su salud en general y pues, darle luz verde. Si es recomendable que continúe o tiene que parar, pero con mucho trabajo al día de hoy. Qué bueno, Doc, me da muchísimo gusto. Y justo en eso, una pregunta, Doc, por ejemplo, a lo largo que has inmiscuido, has pasado más tiempo justo en esta parte de la consulta privada, en este momento, ¿cuál consideras que es la distinción o cuál es el segmento que más atiendes y la transición que se dio a través de él? Porque creo que es bien interesante cómo, pues claro, cuando inicias, me reflejo mucho en eso porque pues al final recientemente salí de la universidad, desde antes yo le daba consultas, pero al inicio el poder decir, ok, quiero tener pacientes, ¿no? Pero creo que a medida que va pasando el tiempo, que te vas poniendo la atención en distintos temas, curiosamente también la población a la que atiendes se va dirigiendo hacia cierto tipo de problemáticas más específicos. ¿Cómo describirías esa transición, Doc? Ahorita, cuál es el segmento principal que atiendes? ¿En qué momento comenzaste a ver esa diferenciación entre, ok, antes previamente atendía a población que estaba muy interesada en lo estético, tal vez, ¿no? Y ahorita tal vez es más lo deportivo o tal vez es más lo enfocado a la salud? ¿Cómo ha sido en tu caso, Doc? Bueno, comparto esa parte de cuando sales y quieres tener pacientes. Yo creo que el secreto está en hacer, suena a choro motivador de Instagram, pero creo que tú y yo y muchas personas que escuchan esto tenemos la fortuna de que nuestro trabajo sea nuestra pasión. Mm. Entonces, mientras tú hagas lo que te gusta, lo vas a hacer bien y ese va a ser tu diferenciador frente a los demás. Porque en el caso de nutrición hay mucha gente que estudia nutrición pues porque su papá quería que fuera nutriólogo, porque cree que a los nutriólogos le van bien, o por estudiar algo. Pero yo te puedo compartir que al menos en la facultad de 130 10 su pasión era la medicina. O sea, yo te puedo compartir que en vez de querer comprar un coche o querer comprar algún gusto que suele ser normal para los hombres o para la sociedad, mi pasión es comprar equipo para la consulta, para la investigación, para medir a mis pacientes. Entonces creo que eso te va haciendo un diferenciador. Respecto a en qué momento empecé a cambiar, mm, bueno, mi intención siempre ha sido usar el ejercicio como herramienta.
recuerdo, te decía en algún momento, mi primer día de la facultad, yo nunca me vi en un quirófano, yo siempre me veía con un paciente enfermo cargando unas mancuernas, era como yo me visualizaba. Y poco a poco tengo que compartirte que dentro de los músculos o el fisicoculturismo ha crecido tanto que cada vez te orilla más a hacer cosas con las que no me sentía tan cómodo como eh, afectar la salud para ganar un primer lugar o poner en riesgo la salud de alguien por ganar un primer lugar, que al final, bueno, en lo personal a mí no me llena ni me hacía sentir tan cómodo. Hay Mm. gente que le encanta y va hacia allá, pero sí se me hacía en lo personal un poquito de doble moral decir que velo por la salud de la gente y poner en riesgo la salud de algunas personas. Entonces, lo respeto y me encanta, y de eso generé mucho ingreso y pude darme a conocer, pero ahora me gusta estar de la otra parte, en la que apoyo a gente, entrenadores o algo que les digo, sabes que hasta ahí o ya no vale la pena continuar o el precio a pagar sería muy caro. Y ya después empecé a trabajar con pacientes de cirugía bariátrica, que lo increíble con ellos es que pierden masa muscular de una manera increíble, abismal, pierden mucho músculo. Entonces tienes que aplicar los mismos principios de hipertrofia que usabas para un competidor, pero ahora con un paciente que tiene una enfermedad que puede ser sarcopenia. ¿De acuerdo? Claro. Es lo mismo, digo, a lo mejor el grado de obsesión de un fisicoculturista con la comida es el que hace la diferencia con alguien normal, ¿no? Que quiere ganar masa muscular por salud, pero es lo mismo, nada más en otra población. Sí, y fíjate, Doc, ahorita me hiciste recordar mucho, justo en el podcast que te comentaba, que tengo con mi buen colega Daniel y Fernando, pues que al final, claro, el mismo podcast hace alusión a esos temas, ¿no? De Jim Brad, de, oye, ¿qué tengo que hacer con el entrenamiento para ganar masa muscular? ¿Qué tengo que comer para ganar masa muscular? Pero está bien interesante cómo, pues me atrevería a decir que después de estar grabando tanto tiempo, y también, claro, desde la perspectiva que los tres tenemos sobre que el culturismo, pues hasta cierto punto es muy sencillo, pero al mismo tiempo no lo es tanto, porque claro, al final, pues debes de comer lo suficiente, debes de modificar tu entrenamiento para continuamente estar en ese punto de ganar masa muscular, pero que al final el hecho de que lo hagas a lo largo, pues de que vas creciendo, vas teniendo ocupaciones en la vida, vas teniendo distintas prioridades, es donde se empieza a volver retador. Y actualmente estamos justamente como que en una oleada, si lo queremos ver así, de temas relacionados con ejercicio físico y salud, ¿no? En general. Que ahorita, por ejemplo, igual te comparto un poco de experiencia. Yo actualmente igual durante las tardes, pues me dedico a estar como entrenador en un gimnasio, en un entrenador de piso. Y es algo bien interesante el poder tener casos de todo tipo y el justo darte cuenta de las variables de entrenamiento que a lo mejor podemos tener una visión muy reducida de las mismas cuando hablamos de una persona que quiere ganar masa muscular, que contemplamos que se va a acercar al fallo las suficientes veces, que va a entrenar tal vez a la semana, pero que oye, con ligeras modificaciones, tal vez con menos frecuencia. Claro, tal vez con incluso menos, justo ahorita como lo dijiste, menos obsesión sobre las cargas y querer volverse más fuerte, aplicar eso o esos principios basados en personas que, oye, vienen y pues al parecer les detectaron diabetes, les detectaron hipertensión, las diagnosticaron y pues les dijeron, vayan al gimnasio, vayan a entrenar, ¿no? Y tú como entrenador, ¿qué cosas puedes modificar de ahí? Y creo que al final igual es mucho el rol que ahorita estás teniendo, Doc, ¿no? Que se me hace muy interesante. Apenas justamente estaba ahorita revisando tus reels, que me gusta mucho el formato que estás implementando. Siento que es Gracias. muy, es muy pulcro, me gusta y siento que al final igual dar ese mensaje es bien interesante, pero me quedé mucho con el que comentaba sobre la importancia, creo que hacías referencia a la prioridad de la salud en la vida de una persona, ¿no? Y ponías el ejemplo de que la única actividad física que hacía una persona era, bueno, un paciente que tuviste era salir a pasear a su perro, ¿no? ¿Y Claro. por qué? Porque le decían que para que el perro no, su cachorro no tuviera complicaciones, era necesario que tuviera que hacer ejercicio, ¿no? Y por eso él se veía priorizado en sacar al perro a dar un paseo diario, ¿no? Por otro lado, igual como que priorizar esta parte, oye, tal vez no pude hacerme los análisis porque tenía que pagar ciertas cuestiones de mi automóvil, ¿no? O a lo mejor porque quise adquirir algo, pues digámoslo con este enfoque material, ¿no? Por ejemplo, Aido, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo has ido estructurando ese pensamiento en el largo plazo después de empezar a ver justamente lo complicado que es en población sedentaria, que es la gran mayoría de población que hay en México?
implementar ejercicio, ¿no? Dejémoslo a un lado el ejercicio enfocado a hipertrofia que programación, que hoy es 5 veces, que son personas que ya son activas, que por lo general incluso son jóvenes, ¿no? El pasar ya a ejercicio o empezar a dar esa dosis mínimo de ejercicio a personas que son completamente sedentarias, ¿no? En esos casos, Doc, por ejemplo, ¿cuáles han sido pues, los aprendizajes que has ido adquiriendo durante este tiempo? Bueno, yo creo que cada profesional de la salud va impregnando su práctica de sus propias experiencias y pues yo tengo que compartirte que he asistido a terapia psicológica aproximadamente desde hace 15 años Ok, porque considero que es una parte muy importante para que el humano progrese. Y todo el problema que tú tengas es un resultado de cómo ves tu realidad. Sin embargo, la realidad que tú percibes es una sola opción. Y con los pacientes que no hacen ejercicio, el trabajo tiene que ser muy duro, porque vienen condicionados. O sea, si el paciente fuera a terapia psicológica y pudiera adquirir los conocimientos y ejecutarlos, tú y yo no tendríamos trabajo, claro. porque Ujú, todo está desde acá arriba, ¿no? Pero es bien difícil porque vienen pacientes condicionados desde cómo los crió su mamá, desde que no te ujú, paras de la mesa hasta que no se acabe el plato, desde... Es que en mi familia somos bien paneros ujú, y lo portan como un estandarte, como algo que los identifica. Entonces tienes que ir a trabajar para comentarle o enseñarle o compartirle que, pues no, ser panero no es algo que te tenga que representar ni algo de lo que deberías de estar orgulloso. ujú, Y que la parte en la que en mi familia nos comemos 30 tacos, pues tampoco es lo más saludable. Y probablemente cuestionar cómo fue criado. Entonces de ahí tienes que cuestionar la crianza de su mamá, que es su mamá, claro. ¿no? Entonces tienes que enseñarlo a cuestionar su realidad para ver si logras hacer un cambio, aunque pudiera decirte que vamos perdiendo. O sea, vamos perdiendo en ese tema de la obesidad y los cambios de hábitos. Yo te puedo decir que, no sé, a lo mejor y es en cómo hago la consulta, pero de 100 pacientes, pudiera decirte 80 no tienen éxito a largo plazo, Claro. Sí, sí. porque estamos arraigados a muchas cosas. El otro día veía una paciente que me decía que no podía hacer ejercicio porque tenía que hacerle de comer a su esposo. Ujú, Y ahí te ves dando cuenta cómo están condicionados por tradiciones de la sociedad que la esposa le tiene que hacer de comer al esposo. claro. Entonces, pues me dice, ¿y qué su esposo no se puede hacer de comer? Y dice, no, pero yo soy la que le hago de comer. Entonces, o le hace de comer o se enferma. Pero como no quiere perder al esposo, pues decide enfermarse. Y son todos estos cuestionamientos que a veces ni regresan a consulta cuando los enfrentas a eso y prefieren decirte que, pues que la dieta no funciona. En vez de enfrentarse al esposo y decirle, oye, papacito, mañana tú te calientas o mañana tú te haces de desayunar porque yo voy a empezar a velar por mi propia salud. Entonces ahí hay cosas muy duras a las que la gente no se quiere enfrentar. Sí, claro, y es bien, de repente es bien interesante justo poner estos puntos de vista, me atrevería a decir, bien pragmáticos y al final, claro, los números no mienten, ¿no? La cuestión de la prevalencia de enfermedades como diabetes, como hipertensión, la prevalencia de obesidad y de sobrepeso es clara, ¿no? Y que justo de repente se me hace muy interesante, digo, perdón, perdón que me ría por esta parte, pero a mí se me hace muy interesante cómo de repente podemos encontrar a personas en redes sociales que ocupan sus casos, ¿no? De repente, que ojo, aquí yo creo que va hay mucha o matiz dentro de lo que podemos charlar, conversar, pero que al final de repente ocupamos a redes sociales como la herramienta para capturar clientes, que creo que eso, o bueno, para llamarle la atención a los clientes, que creo que es algo completamente válido y que al final justo redes sociales funge como esa herramienta para tú poder consolidar tu negocio de consultas, pero que realmente una vez que tienes, por así decirlo, unas consultas echadas a correr, ¿no? Que sabes que, oye, cierto número de pacientes va a ir, va a venir y que eso te deja cierta remuneración económica. Me atrevería a decir que después de eso está el siguiente escalón, el cual es decir, ok, pero ahora, ¿cómo quiero llevar mi consulta para a lo mejor atender a cierto tipo de población que sé que es más compleja de abordar? Y claro, si es que tú lo deseas hacer, porque al final igual, pues como todo, ¿no? Hay personas que se dedican únicamente a preparar culturistas, únicamente a preparar deportistas, y que es algo completamente válido. Pero creo que dentro de cada profesional de la salud, pese al área que te dediques y lo demás,
está como que esa vocecita, si lo queremos ver así, digo, no sé si conectes con esto que te estoy comentando, Doc, esa vocecita de decir, el problema de salud es bastante grave, ¿no? O sea, y que nuevamente de repente no lo llegamos a ver porque a lo mejor estamos muy encerrados en cierto tipo de atención a pacientes y creo que es algo completamente válido porque es algo que te decía, desenfocar. Pero al menos a mí me gusta verlo de esta manera. Te puedes enfocar a cierto grupo de personas, pero no puedes ignorar lo demás que está sucediendo en el panorama de salud. O sea, sí sabes que a lo mejor tu manera de hacer las consultas, tu manera de abordar cierto tipo de intervenciones, hablando desde mi trinchera de abordajes de alimentación, de intervenciones nutricionales, están enfocadas a estas personas, pero pero sabes distinguir en abordar a otro tipo de personas y sobre todo darte cuenta que no es la única manera de hacerlo. Que nuevamente luego hay quien juega un poquito el rol de redes sociales, de actuar como cámaras de eco, pues es que yo hago así mis intervenciones y hago que pierdan grasa, entonces lo que estoy haciendo está muy bien y es lo que reflejo porque tengo éxito en esas intervenciones de pérdida de grasa. Pero ya cuando le echas un zoom, o más bien dicho, le quitas el zoom, pues te das cuenta de la gran problemática que es algo tan simple como perder peso, ¿no? Y lo complicado que llega a ser claro de paciente a paciente, ¿no? Sí, incluso, bueno, el claro ejemplo es que a ti y a mí en ocasiones nos ha costado perder grasa Claro, sí, y nos dedicamos 100%. a eso, ¿no? Sí, cada cabeza es un mundo y cada paciente funciona con herramientas diferentes. Hay, por ejemplo, algo en lo que yo no estoy muy a favor es de los famosos retos, ¿no? De 12 semanas. Ujú, ¿Verdad? Porque como 12 semanas no te cambian el mundo. Pero hay gente que vive reto tras reto durante toda su vida. Entonces, bueno, si esa es la forma en la que él se motiva a estar en 4 retos de 3 veces al año y siempre va a estar magro, o al menos en términos saludables, y va a estar ujú, haciendo ejercicio, pues que se meta todos los retos que quiera. Digo, no es para mí la mejor, pero si logra hacer clic con alguien, a veces, fíjate, Ángel, que en su momento tuve esta obsesión de los grados y de ser súper especialización y me endeudé en el extranjero y vaya. ujú. Y recientemente, bueno, hace unos 2 años comprendí que hay personas que no tienen la formación tan pomposa o tan rimbombante y logran hacer clic con alguien que le dice, oye, vente a entrenar conmigo a las 6 de la mañana. Y va Sí, la persona y platican de lo que tú quieres y hace ejercicio. Entonces, ese cuate que a lo mejor no estudió tanto, pero logra que esa persona vaya a hacer ejercicio todos los días, le está salvando el pellejo. claro. Y a lo mejor alguien aquí como nosotros sentado desde el escritorio, allá con el ego hasta arriba, haga esto y tome su hoja, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. cada persona es más sensible, está en momentos diferentes para pues recibir ayuda o poder cambiar en ese aspecto, ¿no? Pero sí, cambia mucho de paciente a paciente. Sí, y fíjate, Doc, ahorita se me vino a la mente algo de justamente esta hiperespecialización, que al final, claro, por supuesto que si tú te pones a excavar, por así decirlo, y saber la minucia de la patología, de la fisiopatología de tal enfermedad, pues claro, al final ahí entenderlo por sí mismo todo el cuerpo, desde un nivel molecular hasta ya un nivel de organismo, pues es muy complicado, pero justo el hecho de poder ahora transicionarlo, que al menos digo desde mi punto de vista, no es que uno sea mejor que el otro, creo que es un complemento, pero que al final justo darte cuenta que estás trabajando solo en una zona y que esa zona no representa la realidad, al menos así me gusta verlo, a mí me gusta verlo así, porque te abre justo el panorama de decir, ok, pues esto tiene sentido a nivel de cómo funciona, este nivel más mecanicista. Pero el problema es que ya cuando vas a hacerlo en la práctica, la persona a lo mejor tiene otros abordajes, o más bien dicho, tiene unas circunstancias muy específicas, que digo, ahorita tú lo comentaste muy bien poniendo el ejemplo de tu paciente con su esposo, que eso es la realidad, ¿no? Eso es la realidad y eso es lo que pasa en la vida. Y ok, ahora, ¿cómo puedes abordar o cómo puedes manipular cosas desde tu trinchera como profesional de la salud para ponerla en un mejor punto, ¿no? Y por ejemplo, Doc, ahí me llamó mucho la atención lo que comentabas respecto a los retos, que por cierto yo tengo un video de hablando sobre retos fitness en general, pero por ejemplo, para ti, Doc, ¿dónde pintas esa línea? Pues yo creo que más a los profesionales de la salud en cuanto a, ok, sabemos que cada uno de nosotros tiene una manera muy específica o tiene sus distintas maneras de llevar sus intervenciones, desde el área médica, como nutriólogos, como fisioterapeutas, entrenadores. Cada quien es distinto en esa parte, pero cumpliendo con ciertas características que me atrevería a mencionar, sobre todo de ética profesional.
hoy en día en redes sociales, tú, por ejemplo, ¿dónde pintas esa línea en donde a lo mejor sería un poquito más poner un foco en decir, ah, probablemente esta persona, dejando a un lado el grado profesional o lo demás, puede estar rozando un poquito el hacer una mala práctica, ¿no? Y ahora, en vez de aportar a ser parte de la solución, ser parte del problema, llegas a identificar un poquito esa línea, pues de repente en redes sociales, ¿no? Que creo que es donde hoy en día más énfasis hay en la contratación de servicios fitness y lo queremos ver en esta esfera. No sé, por ejemplo, ahí qué pensamientos tienes sobre eso, Doc. Sí, fíjate que mira, las redes sociales, yo podría decirte que inicié en redes sociales cuando no eran lo que son ahora, eran Ok. más orgánicas, ¿no? Ujú. Y ahora veo muchas cosas en redes sociales que me gustaría hablarle a la COFEPRIS o me gustaría hablarle a la policía para decirle, oye, hay un delito enorme aquí, ¿no? Sin Ujú. embargo, es cierto que cuando tú apuntas con un dedo, cuatro te están apuntando, ¿no? Tres, Claro, ¿no? Fíjate que si lo ves desde un ojo crítico, pues yo termino metiéndome en las profesiones de los otros, que es la parte de la alimentación, porque no tengo un título en un licenciado en nutrición. claro, Vaya, si lo vemos de una manera crítica, ¿no? Y he dado clases y vaya, a nutriólogos, ¿no? Y es la razón por la que, pues, no hablo sobre el trabajo de otras personas, pero también creo que a veces decir qué está bien o qué está mal dentro del ejercicio, creo que no es tan correcto. A veces me agrada, me encanta la ciencia del ejercicio, es mi pasión y cómo se estadifican las intensidades y los pasos, pero yo creo que muchas cosas pudieran hacerse sin eso. Y ujú, cuando veo que alguien trae corriendo a... Mira, te voy a decir algo. Si tú agarras a a un paciente con obesidad y lo pones a correr lo más fuerte que pueda, lo que todos diríamos, oye, lo vas a infartar. No se va a infartar, se va a parar antes. Se para sí, antes. O claro, sea, da dos pasos y ya no sigue. ujú, A veces creo que sobreespecializamos al ejercicio, como de necesitas ir a un médico para que te revise. No, la verdad que con que empiece ya está del otro lado, ¿no? sí, Y te claro, digo esto porque ese sería el criterio que utilizaría para decirte que en redes sociales, pues pinto mi raya y esto está bien y esto está mal. Y no dejo de ver que muchas de esas personas pues están buscando cómo generar dinero claro, para mantener, porque muchos de ellos tienen hijos, tienen familia. Y digo, si son retos y los ponen a brincar como loquitos, está bien. Al final, cualquier actividad física, o perdón, cualquier tipo de ejercicio es mejor que no hacerlo. Hay más riesgo en no hacerlo que en hacerlo. Entonces, aunque yo vea los retos que están patas para arriba o digo, este cuate está loco, el ujú, hecho de que la persona se pare, ya, ya es mi cuate. sí, claro. Y Y no me gusta eso de eh, criticar en público el trabajo de los demás. ¿Por qué? claro, ¿Cuánto tú sabes lo tardado que es generar contenido? sí, sí, sí. Un video de un minuto en lo que pones tu cámara, en lo que estamos aquí, en lo que nos coordinamos, ¿no? Y que llegue un cuate que no tiene nada de chamba y tiene todo el tiempo para criticarte y ver dónde está tu error y buscar el artículo que publicaron ayer se me hace algo muy bajo. Sí, sí, sí. Y si te fijas, casi toda la gente que anda buscando criticar Ujú, no tiene tanta chamba. Entonces, sí, claro. busca agarrarse de gente que a lo mejor tiene un poquito más de proyección para ver si se cuelga de ahí o para decirle, oye, no, tú estás mal. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, Y, por ahí. y, y creo que se traslada esta práctica de repente con, claro, en un contexto abismalmente diferente, pero de repente creo que se quiere extrapolar esta práctica que se puede ver en la academia, porque al final, claro, los artículos, la literatura tiene un sistema de autocorrección necesario para que la misma investigación crezca. Pero creo que de Correcto. repente se quiere pasar este mecanismo a redes sociales, ¿no? Como de, ah, vamos a corregirnos porque como estás diciendo este tipo de argumento y le empezamos a excavar más. Recuerda que como no es este contexto y es como no estás hablando de un contexto en específico de una persona, pues el argumento puede, por así decirlo, puede agujerarse por varias perspectivas, ¿no? Y creo que al final eso igual es completamente válido. O sea, creo que, digo, compartiendo un poquito aquí, proyectando un poquito, Doc, por ejemplo, en esta cuestión, claro que de repente cuando quieres crear un video de repente de un minuto por algo que se te vino a la mente y dices, ay, es que esto lo vi en consulta,
Y en verdad es algo, no es un artículo, no es compartir algo que se acaba de publicar hace unas horas, pero es un pensamiento que me vino y que considero que a lo mejor pudiera llegar a ser valioso. De repente frenarse por el saber de chin. Es que si no digo esto, tienen este contraargumento que puede decirme y hacer mi argumento no válido. Y chin, como que ahí se empieza a volver una parálisis, ¿no? Por no querer compartir o decir algo y darse cuenta sobre todo de eso, que es algo que yo cada vez intento hacer más. El saber que redes sociales no representa tu práctica. O sea, tú podrás tener los mejores reels o los mejores argumentos o poner la mejor literatura, pero al final realmente la profesionalidad pues se lleva en la práctica, se lleva con los pacientes, con las personas que atiendes, y ahí es donde de repente esas dos áreas que podemos ver en un profesional en redes sociales, pues muchas veces no están muy alineadas porque hay tal vez más preocupación por mostrar lo que tú piensas que debes mostrar a realmente hacerlo pues con las personas que te están contratando, ¿no? Sí, y redes sociales se ha convertido, vaya, yo veo profesionales médicos que dicen, no manches, este cuate tiene, no sé, 30,000 seguidores, o le Ujú. dan 50,000 likes. Digo, pues sí, pero parece changuito con pandero. Sí, sí, sí. El like es una vista, o sea, el me gusta, yo lo veo como alguien en la calle que te voltea a ver. Si tú te Ujú. paras en el Zócalo y te vistes de changuito y empiezas a aplaudir con un pandero, todos van a voltear a verte. A eso Claro, equivale la mayoría de los likes. claro. Poca gente nos da me gusta porque se aventaron todo el contenido. Sí, Y sí, sí. entonces, más con amigos médicos, ¿no? Le digo, mira, apréndete el nombre de tu paciente, salúdalo, atiéndelo bien y te va a dejar mucha más gente que tus 50,000 likes. Sí. Pero veo que mucha gente se deja llevar por eso. Y creo que al día de hoy una buena práctica, no digo que la mía sea buena, pero esforzarte en que tu consulta sea buena, eh, te deja más remuneración que buscar likes, al menos en consulta. Ya si quieres Sí. vender contenido o vender otras cosas, bueno, ese es un rollo totalmente aparte, pero al menos a los que todavía nos dedicamos a la consulta física, Ujú. o presencial, creo que es mucho mejor esforzarse en trabajar bien que buscar 50,000 likes. O sea, para los que buscamos consulta presencial, las redes sociales te sirven de referencia. Digo, trabajo en consultas en línea, pero no es mi fuerte ni es algo que me guste mucho, pero sí veo que mucha gente intenta dar una imagen en redes sociales y nos pasa mucho. A veces cuando hemos necesitado, mi esposa y yo, atención médica, nos guiamos por redes sociales. Y no te Sí. miento, cosas desde que te citan a una hora y llegan una hora después. Ay, se me olvidó tu consulta, perdóname. Es bueno, Ujú. la red social se ve perfecta y el servicio es malísimo. Sí, claro. Pues, Y, y- por y eso. creo que eso es, me atrevería a decir que hoy en día es algo que ya no se puede ignorar. Digo, te comparto un poquito, Doc. Por ejemplo, para mí es un poco más, pues no me atrevo a decir que un poco más, ¿no? Pero sí en cierta medida yo la manera en la cual inicié en general a dar consulta fue meramente online, porque pues al final yo inicié a estudiar la universidad en el 2019, o sea, nada más estuve un semestre y se fue a pandemia todo. Entonces mi visión sobre la consulta ha cambiado radicalmente y está orientada a esta parte un poco más online. Y como que navegar justo esta parte de, oye, pues es que al inicio a mis redes sociales me decían que nada más era para perder el tiempo, para estar compartiendo o platicando con personas y meramente tiempo de ocio, ¿no? Y como que resignificar eso de redes sociales y decir, ok, pero también desde la área profesional puede ser una herramienta para llegar a más personas, para dar a conocer mi trabajo. Pero al menos digo esto, yo es algo que yo he aprendido durante este poco tiempo que llevo en redes sociales, es dar justamente esa diferenciación entre, recuerda que redes sociales son una herramienta para mostrar tu trabajo, pero ten en cuenta que tu verdadero trabajo pues está con las personas, ¿no? Y ahí como que justo este cambio que justamente se vive de que redes sociales es como si fuera un mundo bien, como si fuera un mundo aparte del mundo real, por así decirlo, del mundo presencial, ¿no? Porque en redes sociales pesan los números, porque en redes sociales pesa que el formato se vea bonito, pesan las palabras, pesa la manera en la cual te expresas, ¿no? Y que ya en la vida real, pues oye, de repente puedes darte cuenta de esas diferencias que pueden existir y que, ojo, yo creo que, pues claro, siempre el mundo virtual, si lo queremos ver así, va a ser diferente al mundo real,
pero creo que se empieza a volver más conflictivo o se empieza a volver conflictivo cuando ese mundo virtual está meramente enfocado al lucro sin un esfuerzo en la mejora en el servicio real, ¿no? Creo que ahí es donde sí se empieza a volver un poco más, pues, conflictivo en ese aspecto, ¿no? Sí, y vaya, hay gente, tú probablemente por generación y edad, te tocó más esto, bueno, estás explotando más esa parte digital que hacia allá va el mundo, ¿no? Ujú, Y vaya, creo que es algo mucho más económicamente y en cuestión de tiempo, si lo gestionas, mucho más redituable que estar aquí en una consulta presencial. Vaya, ujú, si yo pudiera llevarlo hacia allá, lo llevaría. Sin embargo, por situaciones ya no puedo porque te empiezas a enrolar en pacientes que ves aquí y no los puedes ver. Por ejemplo, pacientes con cáncer, no le puedo decir, ¿sabes qué? A partir de mañana es en línea. Pero sí veo gente como tú que sus proyectos son en línea totalmente. Y también veo gente en línea que sus redes sociales son una maravilla. Igual, no, este cuate se ve que le va increíble, ¿no? O está increíble su trabajo. Y por azares del destino me toca atenderlo en línea para hacer una valoración y me dice, no, es que pagué por un programa y me lo enviaron a la semana. O sea, cosas que dices, bueno, se ve perfecto, pero el servicio y la atención, pues no está tan padre. Algo que quisiera compartirte, a veces veo en redes sociales como que se ven increíbles las redes sociales y ponen, pacientes, permítanme enviar los planes que llevo atrasados desde hace una semana porque he tenido mucho trabajo. mm, Digo, bueno, si tienes tanto trabajo y tienes que pedir disculpas en redes sociales y no tienes la atención de escribirle personalmente, tu trabajo no está saliendo bien. claro. O contratas un asistente, o si tienes tanto trabajo, pues paga para que eso se haga más eficiente. Pero veo que mucha gente usa eso como para decirle a la gente, tengo mucho trabajo, pero para mí eso es alguien irresponsable totalmente, o alguien que está recibiendo dinero y ya no tiene la capacidad para sacar ese trabajo. O sea, hay muchas cosas de servicio al cliente que hace falta por mejorar en redes sociales. Sí. Y, Muchísimo, muchísimo. y por ejemplo, Doc, ahí, ¿cuál es tu perspectiva sobre este uso a favor o beneficioso que le podemos sacar a redes sociales, ¿no? Porque justo creo que al final sí, creo que ahí conecto contigo. Uno de los inconvenientes más grandes es justamente verlo únicamente como una herramienta de lucro, ¿no? Pero al menos digo, claro, por supuesto que he tenido pacientes, por supuesto que he tenido oportunidad de acceder a distintos proyectos, pero algo que de repente considero, digo, no sé ahí cuál sea tu perspectiva, tu punto de vista, que no se le ve a redes sociales es esta oportunidad de crear proyectos que no necesariamente te van a dejar un bienestar o te van a redituar económicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo el gran gusto de tener estas conversaciones, que pues no vivo de estas conversaciones, pero que al final el hecho de conocer, de conectar, de aprender, igual es otra cosa que a lo mejor es menos atractiva si lo ves desde el punto de vista redituable económico. Pero desde otro punto de vista, creo que es como que esas pequeñas semillas que puedes ir plantando en el largo plazo e ir utilizando en redes sociales, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, Doc, ahí tú qué consideras que, cuál sería un uso que tú aconsejarías un poquito más beneficioso de redes sociales a personas que a lo mejor están iniciando en consultas, sobre todo profesionales de la salud, ¿no? Que a lo mejor quieren utilizarlo como su principal fuente de ingreso. ¿Qué perspectivas tendrías sobre ese uso? Bueno, para mí las redes sociales son de sus mejores utilidades es conectar gente. De verdad que no creo que haya algo más útil que conectar gente, si no lo ves por el lado económico. Yo comparto el gusto como tú de hacer cosas por gusto personal que por recibir dinero. El dinero ya viene después. Sí. Pero vaya, mira, te pongo un ejemplo. Yo veo que ustedes a veces, el grupo no identifico bien, a veces entrevistan gente pues que pudiéramos decir reconocida, ¿no? Ujú, A veces veo que Daniel le entrevista a gente extranjera y vaya, ¿no? El hecho de crear conexiones es mucho más valioso que tener dinero. ujú, ¿Por qué? Porque si alguna vez yo quisiera algo con alguien de las personas que tú has entrevistado, probablemente yo utilice tu nombre. Oye, ¿crees que me pudieras contactar y crees que me pudieras echar una mano? Y ya con eso me estoy ahorrando, vaya, infinidad de tiempo y de dinero para contactar a alguien. ¿De acuerdo? claro. Entonces, vincular gente de verdad que es de lo más valioso que puede haber. Y bueno, gente que va empezando, de verdad que yo creo que hablar y exponer lo que sabes y con gusto
siempre te va a hacer llegar a personas que buscan tus servicios, porque el gusto de transmitir lo que haces se nota. O sea, verás gente que podrá decir, el ejercicio de fuerza es increíble para la salud, te recomiendo hacer ejercicio de fuerza. Ah, ese es un robot. Pero hay gente que te lo explica, que no mames, este pata se ve que le Ujú, encanta eso del ejercicio y hasta dan ganas de ir, o sea, suena a la facilidad. claro. ¿De acuerdo? Entonces, exponer el trabajo, exponer lo que haces. Ahora, quiero compartirte algo, Ángel. Lo que tú haces, lo que la mayoría de la gente del ejercicio y la alimentación hace, salva vidas. Mm, Hay algo que yo le digo que son, o la gente que te ayuda a cambiar tu alimentación es un héroe sin capa. ¿Por qué? Porque en la medicina le aplauden al cirujano intervencionista de corazón, porque me salvó la vida, ¿no? Porque me abrió la arteria y ya. Pero alguien ujú, que enseña que alguien haga ejercicio, que coma, también te está salvando la vida. Pero claro. en los hospitales o en el mundo real se desconoce mucho eso. Mm, ujú. Entonces, mientras haya más gente como tú, como ustedes que comparten ese contenido, que la gente vea que el ejercicio en los nuevos episodios que tienen se vincula con un mejor estilo de vida, en algún momento alguien lo va a ver. Va a decir, bueno, Claro. sí, yo voy al IMSS, pero me dan mi metformina y me dan mi levetramida, pero pues vi un cuate ahí en Instagram que estaba con otros dos que se ve que saben que pues las pesas me pudieran ayudar. Pues voy a escribirle a ver qué tal. Y seguro así te han caído clientes de, oye, es que vi que en redes sociales y así, se hace una bolita de dinero. Y luego terminas teniendo clientes del otro lado del mundo que no saben de cómo rayos te llegan. Sí, me Porque acuerdo. resulta que atendiste a fulanito y ese fulanito estaba casado con perenganito y se fue a vivir a Australia y después el de Australia te recomendó y ya terminas dando consulta por todo el mundo. Y todo Sí, por redes sociales. sí, y fíjate, Doc, ahorita lo que tengo muy presente es justo, no recuerdo esto, lo estaba escuchando, creo que sí era en un podcast, pero no era en un podcast de nutrición ni nada, pero era bien interesante, ¿no? Porque comentaban lo siguiente. Pues bueno, ya después de que tienes 20, 22 años, ya hasta cierto punto existe una madurez y un entendimiento, entre comillas, pues sobre la toma de decisiones que vas teniendo en tu vida, ¿no? Y claro, ya empiezas a darte cuenta o empiezas a verlo de manera más clara, que pues oye, probablemente todos los días comer 2 o 3 bolsas de frituras, pues no es la mejor decisión. Oye, probablemente el consumir bebidas azucaradas frecuentemente no es la mejor decisión, ¿no? Y bueno, en esa conversación daban este argumento de, pues es que yo sé que si voy a ir al nutriólogo no me va a decir, ah, pues mantén tus frituras, ¿no? Evidentemente me las va a quitar porque yo sé, o hasta cierto punto ellos lo pintaban como, es lógico, pues que debes de consumir más frutas y más verduras, debes consumir más alimentos a lo mejor de cereales integrales, lo demás. Y ahí se me vino a la mente a mí. Y yo dije, eso es claro, o sea, hay bastante promoción sobre oye, aliméntate bien, oye, hidrátate, oye, haz ejercicio. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿No? Y ahí es donde me vino el otro pensamiento de decir, pues bueno, porque al final no es una respuesta biológica de, ah, pues nada más tienes que hacer esto y ya. O sea, nada más, o sea, no es gran cosa. Pero ya cuando te das cuenta que eso conlleva una decisión en el contexto y que influye este aspecto social de la persona, este aspecto psicológico, pues entonces ahí es donde entra el profesional de la salud y le hace ampliar justamente el panorama de posibilidades, porque al final el comer bien no es una respuesta tan concisa. O sea, no es de, ah, pues nada más tienes que hacer esto y ya, ¿no? O sea, comer bien en distintos personas conlleva distintas decisiones y que pueden incluso estas decisiones ser contrarias en distintas personas, ¿no? Pero que van encaminadas hacia ese comer bien, que para empezar ahí, pues, ¿qué es comer bien para esa persona, ¿no? Claro. Sí, tienes razón en eso que dices que uno dice, tú sabes que comer chatarra no es saludable. O Ujú. sea, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Sin Sí, sí, embargo, sí. no lo llevamos a cabo. El otro día un paciente le pregunté que cómo le había ido. Me dice, no, la verdad no pude comer bien. Y estábamos usando un medicamento para perder peso. Le digo, ¿y el medicamento? No, tampoco lo pude tomar. Digo, ¿por qué? Dices que se fue la muchacha que nos ayuda en la limpieza. Le digo, ¿y eso qué tiene que ver con que te tomes el medicamento? Dice, ah, es que me fui a comer con mi mamá y mi mamá cocina muy grasoso. Ujú. Entonces, dije, creo que el asunto es que tú le cuentas a tu mamá que no tienes quien te ayude y sale mamá y te apapacha. Le dije, ¿qué pasaría si no le cuentas a mamá? Ujú. Y este es un ejemplo de los cambios a veces tan radicales que hay que hacer. O sea, si sabes Mm. que mamá te apapache cuando llegues va a haber enchiladas con Coca-Cola,
Pues tú le estás contando a mamá para que te haga de comer y vayas a casa de mamá a comer. Sí, Entonces, el cambio es de decirle, pues mi mamá no tiene por qué enterarse de toda mi vida adulta, ¿no? Y era una persona ya casada. sí, Entonces, si no hay, y refleja la falta de responsabilidad de uno mismo, ¿eh? Si no hay quien me haga de comer, pues no como chatarra. Pero hasta la pastilla le tenían que dar a sus 50 y tantos años. Entonces, a veces no es seguir una dieta ni comer bien, es hacer una reestructuración para decidir que no le tengo que comer a mamá para que no salga la mamá rescatadora y me termine zampando los 4 tamales de mi mamá. claro. Sí, sí, sí. Por ahí va el asunto a veces. Sí, y ahí al final, justo el darse cuenta de lo complejo que es, algo que yo, por ejemplo, repito mucho en consulta, es cuando abordo a personas que pues sí, dan ese cambio a querer mejorar su alimentación, es, sé paciente, porque ten en cuenta que cambiar tu alimentación, me atrevería a decir que es de los cambios más importantes que puedes hacer en tu vida. Y es complicado, es difícil porque ahorita lo dijiste, no se trata de comer un plan, no se trata de seguir el plan, no se trata de cambiar y optar por comer frutas y verduras un día, una semana, se trata de volver a reestructurar, como bien lo mencionas, el por qué me alimento así, por qué no puedo a lo mejor de repente tener una pequeña sensación de hambre, por qué necesito estar consumiendo cierto tipo de alimentos para sentirme bien. Y claro, también entra esta parte que como bien mencionaste hace un momento, que por ejemplo está el otro ámbito psicológico, ¿no? Totalmente, que al final me atrevería a decir que entramos un poco en esa parte, ¿no? Pero claro, respetando también el área de los profesionales en salud mental. Pero no podemos tampoco ignorar la parte psicológica y decir, no, pues es que a mí nada más me enseñaron de metabolismo, porque yo nada más sé de nutrición. Entonces, como pues nada más sé de metabolismo, me voy a quedar con, pues yo sé que debes de consumir tantos gramos sobre kilogramo de proteína, de hidratos y de lípidos y nos vemos en la siguiente. Sino como que ampliar un poco más tu panorama. Y al menos digo, es algo que curiosamente agradezco a muchas redes sociales porque para mí me ha ampliado mucho el hacer una intervención, que una intervención no se reduce a, pues, ten tu plan, o al menos desde el punto de vista como nutriólogos, ten tu plan, te veo en un mes, sigue el plan, por favor, ¿no? Sino creo que desde mi punto de vista, creo que eso es muy limitado y cierra las oportunidades en vez de abrirte a más oportunidades, ¿no? Sí, y también este tema que tocas, considero que es un tema bien complejo con el famoso término este del intrusismo, no recuerdo, Ujú. cuando te andas metiendo ahí a otra profesión. Por Sí. ejemplo, tú has reconocido pacientes que necesitan apoyo de más de 3 profesionales, nutrición, psicólogos, entrenador, y sabes que no lo va a poder pagar. Sí, O la claro. otra, no hay a quien a ti como profesional en tu estado o en tu región, no hay con quien apoyarte. Porque no hay ningún psicólogo cerca que quiera trabajar en equipo o que le sepa los trastornos de alimentación. O con los entrenadores pasa mucho. Tú que ahora estás en esa parte que es increíble. A veces tú haces una recomendación con un paciente para que sea atendido por el entrenador y el entrenador se quiere quedar al paciente. No, yo te hago todo. Y Ujú. Sí, sí, entonces sí, pasa. ya no tienes en quién apoyarte. Entonces dices, bueno, si necesito trabajar en equipo y no hay equipo, pues ¿quién va a hacer la chamba? Entonces a veces sí te toca también pues trabajar un poquito en la parte psicológica. Claro, no dar terapia, ¿no? Pero sí estas cápsulas Ujú. de ayudarlo a cuestionar su realidad o a lo que está condicionado. Entonces, por ejemplo, pues te repito y siempre digo, ¿a quién le toca la parte del ejercicio? ¿Al entrenador, a la educación, al educador físico, al médico? No sé a quién le toque legalmente, ¿no? Pero Ujú. pues tú lo recomiendas, yo lo Claro. recomiendo. O sea, sí nos toca saber un poquito de todo y a veces hacerle un poquito al todólogo. Un Sí, poquito claro. de psicología, un poquito de entrenamiento, un poquito de alimentación. Y aún así cada paciente es un reto. Y a veces al paciente no le puedes decir, sí, pero también les sugiero que vaya al psicólogo, porque de inicio te va a decir, fui por Mm, una dieta y me dijo que estaba loco. sí, En lo que le explicas, ¿no? sí, 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 claro. Entonces, sí, es bien difícil eso, bien difícil. Sí, esa, pues no me atrevería a decir falacia, pero sí esa de repente propuesta me atrevería a decir un poco ilusoria de trabajar en equipo, trabajar en multidisciplinariedad, porque al final, claro, eso es lo mejor cuando hablamos porque es algo que a lo mejor vas a encontrar en artículos publicados por académicos y que proponen que esa es la manera de trabajar entre nosotros profesionales. Pero igual, extrapolándolo, incluso me atrevería a decir un escaloncito más.
Ya no a países en donde, por ejemplo, la salud pública, pues a lo mejor es algo que está mucho mejor desarrollado y hay un mejor acceso a la misma. A países como México, en donde la situación, como tú dijiste, el contratar a un nutriólogo, me atrevería a decir, en México es un lujo. O sea, es algo que no es una persona, es una prioridad que digas, no, si es que tengo que tener nutriólogo y que cada quien tenga su nutriólogo para que me atrevo a decir que México es un lujo y eso te da una idea justamente de cómo puedes abordar problemáticas tan complejas desde tu trinchera, ¿no? Y creo que justo el saber distinguir que los otros aspectos, claro que juegan un rol, este aspecto psicológico del médico, del entrenador, qué cosas puedes hacer tú desde tu trinchera. Y creo que aquí ya va muy, ya aquí creo que dependerá 100% de la ética de cada profesional, porque al final, más allá del título, digo, no sé ahí cómo tú, qué pensamientos tengas sobre eso, Doc, más allá del título, creo que al final, oye, pues si de repente me aventé a platicar con un colega, ¿no? Que es experto en salud mental, si de repente me di cuenta que salió literatura bien interesante en el área general de ciencias de la salud en un journal bien prestigioso y lo leí y me quedé con aplicaciones prácticas, ¿por qué no pudiera ser capaz de abordarlo desde lo que yo considero que puedo hacer a una persona que sé que si le doy un plan es una limitante? Porque probablemente en vez de querer ir y regresar y decir, sí, voy a cambiar mi vida, se quedó con el chin, pues es que nada más me dio un plan y ahora qué voy a hacer, ya no me da ganas, ¿para qué voy? Me va a matar de hambre. Es bien complicado, ¿no? Hacer todo ese abordaje desde todas estas perspectivas, ¿no? Sí, sí, porque no sabes si meterte y estás cerrando, pero si no se lo comentas o no le dices, oye, por ahí no. Mira, el otro día vi una paciente que me dice, es que vengo porque mi esposo, mi novio se acostó en mi panza y me dijo que estaba panzona. Y yo en ese momento recordé, ese es un comentario violento. O sea, Sí, le digo, sí. está bien que vengas, pero la razón por la que vienes, Ujú, sí. pues o sea, a lo mejor tendrías que estar buscando otro tipo de terapia. Ujú. O más Sí, o menos se entiende por dónde va el asunto, ¿no? sí, claro, claro. O sea, o a veces ves a los pacientes. Un día le puse a un paciente, me gusta hacer una desensibilización de esa progresiva, Ajá, ¿no? Darle ajá. dulces y quitarlos poco a poco, ¿no? Entonces Ah, le ok. puse medio Ujú. pan a un señor y dice la esposa, hasta cree que se va a comer medio pan. Ese señor se come la bolsa completa. Ujú. Y ahora, si tu pareja no confía en ti, pues, ¿para dónde? Claro, claro. Sí, sí, Entonces, sí. esa señora es la que llega con los tacos queriendo sabotear al esposo, ¿no? O viceversa. Y son estas cosas que tú estás sentado y te dan ganas de gritar, oiga, vayan busquen ayuda, ¿no? Sí, Y eso es lo claro. que dicen, no te puedes quedar a veces en nada más, mire, haga este ejercicio y esta comida ya. Claro, y el abordarlo igual desde el punto de vista que tú ves como de, ahorita el evento que planteaste, pues tú si lo ves desde esa perspectiva es como de, oye, te estás saboteando. Pero es que si tú sabes, si tú sabes eso y le dices al paciente que lo estás saboteando, va a tomar que estás ofendiendo incluso a su familiar. Y entonces ya se va a Sí. empezar a volver conflictivo y decir, no, ya no quiero regresar. Entonces el chin, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo voy haciendo? Se empieza a volver cada vez más interesante. Y creo que igual digo, al pisar, probablemente los que nos estén escuchando van a decir, no, pues, ¿qué hago entonces? ¿O qué es lo que puedo hacer en esos casos? Creo que al final el hecho de darte cuenta que puedes hacer desde tu trinchera, y me atrevería a decir, experimentar, o bueno, yo me atrevería a decir que mucho en esa parte de crear tu propia consulta, igual, al menos en nutrición, hablando desde mi experiencia que me tocó en mi universidad, porque no la voy a generalizar a todas las universidades de México ni del mundo, pero al menos desde lo que a mí me tocó, la formación de repente puede tornarse muy, muy rígida. Y de repente como que, es que acuérdate, para evaluar al paciente tienes que primero darle datos antropométricos, luego bioquímicos, luego de dietéticos, y es como de, ok, pero ¿qué pasa si yo no tengo ni las herramientas para hacer eso? ¿Qué pasa si el paciente dice, yo no tengo para pagar los laboratorios, quiero cambiar mi estilo de vida? No me voy a quedar, o al menos así lo analicé yo, no me voy a quedar como de, no, pues lo espero a que se haga sus laboratorios, que no es uno, son dos, tres, porque quiero tener más información y que cada uno le va a costar, pues sí, algo significativo. Si es que no tiene, a lo mejor no está asegurado en la parte del sistema de salud. Eh, o
Yo creo que si le doy una intervención es bastante probable que empiece a ver ciertas mejorías platicando sobre la selección de alimentos, ¿no? Empezando a ver qué comportamientos tiene sobre la comida. Y creo que justamente eso, o al menos desde lo que a mí me ha tocado experimentar, el ir tú mismo creando tu sistema para poder abordar a distintos pacientes se vuelve algo mucho más atractivo. Y que al final, claro, a medida que tú vas probando ese sistema, si lo queremos ver así, pues lo vas afinando más, ¿no? Lo vas afinando más, lo vas platicando más, y yo creo que eso igual es importante porque al final considero que si tú sabes que lo que estás haciendo es algo que te gusta, pues le vas a poner esas ganas, ese entusiasmo, vas a querer educarte, vas a querer seguir, aprender y todo esto, implementarlo, ¿no? Creo que justo como el ser un poquito más flexibles y optar más por proponer, al menos en las intervenciones, hablando desde mi punto de vista en las intervenciones nutricionales, se torna un poquito más interesante que quedarnos con la estructura de no, tu consulta debe ser así y debes preguntar esto, y debes tener estos datos y debes dar esto, ¿no? Creo que eso es muy rígido y puede ser más contraproducente que beneficioso. Sí, vaya, hay veces que los libros o la academia recomienda consultas muy cuadradas. O sea, Sí. mira, Ujú. te das de cuenta que alguien sedentario y con obesidad, si le haces laboratorial va a salir mal Mm. Sí, y el tratamiento va a ser cambio de hábitos. sí. Entonces, a veces, ¿para qué? Digo, al menos que tenga algo muy raro que no es causa de tu consulta, pues te puedes ahorrar inicialmente esos laboratoriales porque no va a correr, el sedentario no va a salir corriendo como caballito, claro que va a empezar caminando, o sea, las recomendaciones no van a cambiar. Entonces, a Claro. lo mejor ya los mides 3 meses después de que inició y ya te encuentras a ver si de verdad hay algo que no está corrigiendo con el ejercicio. Hay gente, ¿cuánto cuesta una química? Un chequeo de laboratorio decente te sale 1,500. Ujú. Más Sí, sí, la sí. consulta, a veces es a veces es un gasto que la gente dice, es que no quiere, la gente no quiere invertir en su salud, no, la economía en el país está para llorar. Sí, claro. O sea, y sí, pues a veces tienes que ir a hacer tu propia consulta. Veo nutriólogos que les encanta platicar y les ayuda muchísimo en su consulta, Ujú. porque generan ese vínculo y a mí me encanta a veces tocar temas un poquito más personales o de los negocios de los pacientes, porque me gusta poner de ejemplo sus negocios, sus empresas, su coche, Claro. este, saber de su vida para ponerles ejemplos de cómo resolverlos. Pero sí, cada quien va dando pues le da su toque a Sí, su claro. consulta. Y a su tratamiento y a su terapéutica y a todo eso le va dando su feeling, ¿no? Entonces, y es lo que te va distinguiendo de las personas. Yo veo, hay gente que se queja que las consultas de algunas personas son muy rápidas y hay gente que se queja de que las consultas son muy largas. Entonces, Sí. creo que con que tú estés contento y tu método vaya funcionando, vaya, va perfecto. Sí, y creo que ahí, por ejemplo, justo abre ese abanico de posibilidades para las personas que van a contratar a un profesional, que, claro, o sea, me atrevería a decir que debería estar por sentado que todos deberían actuar bajo un marco de buenas prácticas, porque al final son profesionales en la salud, pero que también tiene mucho valor el hecho de cómo te sientes cómodo, ¿no? Con qué profesional tú te sientes un poco más cómodo. Y al menos igual lo que de repente yo reflexiono es tú poder percatarte de qué cosas, habilidades, ¿no? Estas famosas habilidades blandas que tú consideras que tienes para que a través de estas habilidades pues puedas manejar y puedas proponer una consulta, ¿no? Que a lo mejor si eres una persona que le gusta más conversar, pues oye, probablemente tener consultas y orientarlas hacia este tipo de consulta va a ser un poquito más beneficioso para ti y me atrevería a decir que incluso es un poquito más disfrutable porque le estás poniendo en algún punto en donde tú consideras que eres bueno haciendo eso, ¿no? Y que al final, claro, nada mejor que la experiencia y la expertise en haciéndolo continuamente para que tú mismo vayas como que estructurando, mecanizando ciertas cosas y que te puedas volver un poquito más eficiente en esta cuestión de consultas, ¿no? Y Doc, por ejemplo, ahorita digo, para ir cerrando un poquito, ya se nos fue muy rápido el tiempo, no me percaté. Pero, por ejemplo, Doc, ¿tú cuáles consideras que en tu experiencia fueron aquellas cosas que cambiaron el juego en lo que respecta a tu consulta? Y también me gustaría preguntarte por la parte de ejercicio físico. ¿Tú qué consideras que son esas claves, tal vez pequeñas claves que tú hayas visto en tu experiencia para comenzar a hacer ejercicio físico? ¿Cuáles consideras que son esos primeros pasos que a lo mejor
si los ves directamente, dices, ¿cómo a poco eso está relacionado con hacer actividad física? Pero cuando ya te pones a profundizar lo suficiente, dices, ah, órale, ya me di cuenta cómo cierta cosa, cierta recomendación, cierta sugerencia, cierta propuesta se puede conectar con hacer actividad física. Y me atrevo a decir que lo más retador es permanecer haciendo actividad física, ¿no? Porque a lo mejor puedes ir un día, dos, pero que podamos colocar a una persona de sedentaria activa. ¿Cuáles tú consideras que han sido esos aprendizajes que te ha dejado la consulta durante este tiempo? Bueno, mira, donde yo empecé a hacer ejercicio fue muy sencillo. No fue nada motivacional. Mis amigos iban al billar y yo no jugaba billar y abajo había un gimnasio y me metí. Y como siempre he sido obsesivo y quiero hacer todo lo mejor y tener lo mejor o lo que dependa de mí, fui un traumado y terminé compitiendo a los 15 años, ¿no? Ahí así empecé y Ok. ahí me metí. Y parteaguas en que cambiaron mi práctica o hacia dónde fue cuando cumplí 30 años y me di cuenta que teóricamente mi cuerpo ya va hacia abajo. Y me Mm, empecé a identificar con muchas personas que se siente feo ir viendo cómo tus capacidades van hacia abajo realmente, en varios aspectos, o sea, porque eso es innegable. Entonces me di cuenta que la única forma en la que yo podría disminuir, porque yo al menos en masa muscular venía de muy arriba. Yo ya no podía ganar mucho más a menos que usar otras cosas. Entonces, indudablemente voy hacia abajo, porque hago pesas desde los 14 hasta los 30, entonces ya no hay para dónde, ¿no? Entonces, ok. voy para abajo y me di cuenta que los hombres o los humanos le tenemos mucho miedo a ir convirtiéndonos en personas débiles, en durar menos, en morir, en dejar de ser útil, ¿no? Y ahí tomé como que mi segunda motivación en la vida fue cuando empecé a meterme más con gente que su vida está en riesgo, su calidad de vida está en riesgo, como Mm, pacientes con VIH, con cáncer, infartados. Y ahora me encanta entrenar con ellos. Y lo que me fascina y me apasiona es trabajar con gente mayor y ellos creen que yo les estoy enseñando, pero yo aprendo de su vida. El otro día un paciente me dijo, oye, quiero entrenar con la Quinta Sinfonía de Beethoven porque me motiva. Tiene cáncer el paciente, se puso a hacer bici y platicamos y terminé aprendiéndome la biografía de Beethoven, ¿no? Y aparte me pagó. sí, Entonces, claro. ese fue el parteaguas donde tomé como mi segundo aire en ayudar a gente que su vida, su independencia y el seguir existiendo por el tiempo que exista está en riesgo. Entonces Muy es bien. como, y sí que eso son lo que considero que cambió mi práctica clínica hacia lo que ahora considero un poco más saludable. Ok, y ahí, Doc, digo, ahorita, perdón, te lo había puesto para cerrar, pero se me vino algo a la mente ahorita con lo que conversaste sobre esta parte de prescripción de ejercicio en personas en riesgo en su calidad de vida. Tú que estuviste durante ese, o bueno, a lo largo de ese umbral de ejercicio de, ah, pues cuando quieres ejercicio para ganar masa muscular, porque a lo mejor quieres competir, ¿no? Y el énfasis que le pones al ejercicio y cómo lo programas, la intensidad, etc. Y de repente este otro umbral, claro, años después, y ya tú desde la perspectiva como el que prescribe, como el que sugiere hacia personas que pues en ese momento su demanda de vida, su prioridad pues no es competir ni ganar la mayor cantidad de masa muscular, sino el utilizar el ejercicio como ese medio para poder tener mejor calidad de vida. ¿Cuáles diferencias llegas a ver durante, bueno, a lo largo de este tiempo, ¿no? En la prescripción de ejercicio para un mero fin estético y de repente para la calidad de vida, ¿no? Igual se me vino a la mente, ahorita con lo que comentaste al inicio, de pues probablemente no es que sea algo abismalmente diferente, sino que lo vemos en otro tiempo. Están sobre la misma línea, pero lo ves unos puntos atrás y unos puntos antes, unos puntos adelante, perdón. ¿Cuáles son tu perspectiva, ¿no? Al comparar estos dos tipos de entrenamiento, por ponerlo así. Bueno, la principal diferencia es que el que va por competir o algo está motivado y tiene una razón. Nada más tienes que decirle qué hacer casi siempre. Ya los demás son detallitos. Y a los pacientes que su salud está en riesgo es más complejo porque tienes que hacer un trabajo diario, 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 diario. Por ejemplo, al que va a competir para un Mister México no le tienes que decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Quieres entrenar? Y acá a veces, aunque están las consultas agendadas y las citas para entrenar, a veces te van a decir, oye, la quimio no dejo de vomitar por la quimio. Y y pues tienes que decirle, vente y platicamos.
Y aunque sea date una vuelta para que recibas el sol y para que pues no la pases triste hoy o ahí en la cama, vete y platicamos y lo subes a la bici y empiezan a platicar muy bajito. Y te tienes que aventar un trabajo un poquito ahí más, Claro. pues sí, psicológico, de motivación. Y a veces te toca ver pues que traen su catéter y sangran, cosas así. Y a veces los tienes casi que cargar, ¿no? O a veces no hay dinero por la quimioterapia. Es un poquito más, sí creo que es un poquito más compleja esa parte. Y a veces te toca mandar el mensaje de confirmación y ya nada más llegó una palomita. Y preguntas y pues ya no está el paciente, cosas así. Ok. Entonces, pero no deja de apasionarme esa parte. Listísimo. Pues Doc, no quiero quitarte más de tu tiempo. Repito, no sentí cómo se nos fue rapidísimo la hora, pero mira, pues ya platicamos sobre distintas cuestiones. En verdad, Doc, agradezco muchísimo tu apertura a platicar, a compartir tu perspectiva, tus experiencias, que al final para mí eso es de lo más valioso que yo me llevo. No tengo ni la menor duda de que de quienes nos escuchan igual pueden extraer bastante de esta conversación, pero al menos para mí es muy valioso porque al final el saber lo que justo el trabajo detrás que de repente a lo mejor nada más podemos o nada más se comparte en redes sociales, ¿no? Y la verdadera experiencia de poder estar llevando a cabo la parte de prescripción del ejercicio, la parte de cambiar de hábitos y que al final cada uno de nosotros lidia con distintas barreras, ¿no? Pero al final como que tenemos esa misma meta o objetivo, ¿no? Que al menos es pues mejorar o poner en una mejor posición de salud a la persona que tenemos delante. Y creo que eso al final nos orienta hacia el mismo camino, pero definitivamente pues las barreras distan entre nosotros por tal vez a la población que atendemos, la experiencia misma que vayamos acumulando. Entonces, pues Doc, nada hermano, en verdad, muchísimas gracias por todo. Antes de cerrar el episodio, algo que quieras anunciar, dejar a las personas que nos están escuchando, este es tu espacio completamente. Pues así es comercial. Si tienes alguna persona con cáncer que nos escuche o alguien, algún familiar y quisieran hacer ejercicio, que les ayudáramos para decirles cómo es o por dónde es, con todo gusto, sin ningún costo, nos pueden echar un grito o escribirme a mí, ya sabes, las redes sociales, que es doctor Carlos D. L. Rosa, pero sin ningún costo les podemos ayudar. Eso sí es comercial en ese aspecto. Listísimo, ¿Vale? listísimo. No, Bueno, Doc, en verdad, muchas gracias. nada que agradecer. Muchas gracias a ti por dejarme platicar una hora de lo que más me gusta. Es un completo gusto, Doc. En verdad, a ti muchas gracias por compartirlo. Y pues bueno, sin más, entonces con esto cerramos la conversación de esta semana. Muchísimas gracias nuevamente, Doc. Muchísimas gracias a los que nos escucharon y vieron, tanto en YouTube como en Spotify. Tienen ahí la descripción en ver más, le dan clic y los va a mandar a las redes sociales del buen Doc Carlos de la Rosa. Sin más, con esto cerramos el episodio y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.